Ya vamos a comenzar con la resolución de un tercer parcial del anterior semestre. Ya estas son las preguntitas del examen, ¿no? Que han sido planteadas el anterior semestre, el semestre 1 2025. Entonces haremos un poco de repaso de la parte teórica. Primero veremos lo que es rectas horizontales y rectas verticales. Y a ver, por ejemplo, si yo quiero graficar la recta x igual a 2, pues su gráfica es de esta forma, ¿sí? Esta es la gráfica de la recta x igual a 2. Si yo quiero graficar, por decir, la recta x igual a 4, pues esta sería su gráfica. Sí, es una recta vertical que corta el eje x en 4. Sí, x igual a 4. Si yo quiero graficar, por decir ahora, la recta x igual a 0, pues va a ser una recta vertical que corta el eje x en 0, ¿no? Que justamente está sobrepuesta sobre el eje Y. Entonces, esas son las rectas verticales. Ahora pasaremos a cómo se grafican las rectas horizontales. Por ejemplo, si yo quiero graficar la recta y igual a 3, pues su gráfica es una recta horizontal que corta al eje y en 3, ¿sí? Esa es la gráfica de la recta y igual a 3. Es una recta horizontal que corta el eje y en 3. Si yo quiero graficar, por decir, la recta y igual a 2, pues esa sería su gráfica. Sería la gráfica de la recta y igual a 2. Es una recta horizontal que corta el eje y en 2. Y si yo quiero graficar, por decir, la recta y igual a 0, pues esta sería su gráfica. Si esa es la gráfica de la recta y igual a 0. Fíjense que es una recta horizontal que corta el eje y en 0. Sí, justamente está sobrepuesta sobre el eje X. Y esas son las rectas horizontales y las rectas verticales. Ya esas son, de esa forma se grafican. Ahora pasaremos a ver el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, aquí te fíjense que tengo una integral, pero aquí ya hay límites de integración, ¿sí? Entonces, la manera de resolver esto es de la siguiente forma. Entonces, fíjense que si no habría estos límites de integración, pues la integral se resolvería. Y a ver, el resultado de esta integral voy a decir que sea una f mayúscula de x, ¿ya? Ese es el resultado de esta integral. Pero como aquí hay límites de integración, pues hay que evaluar esos límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior, ¿sí? Y luego el teorema fundamental del cálculo te dice que primero hay que evaluar el límite superior, es decir, f de b, y luego hay que restarle eso por regla el límite inferior. Sí, primero en el resultado de la integral evalúa el límite superior, eso es f de b, luego resta, siempre por regla es menos, luego en el resultado de la integral evalúa el límite inferior menos f de a. Este es el teorema fundamental del cálculo. Ya, entonces ahora eso. A ver, veremos un ejemplito de esa parte del teorema fundamental del cálculo. Fíjense que te pide evaluar esta integral. Fíjense que la integral, fíjense, es desde 0 hasta 1 de x al cuadrado más 2 el diferencial de x. Entonces, normal, vamos a resolver esta integral. Entonces voy a resolver esta integral. A ver, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 más la integral de 2, eso es 2 veces x. Ese es el resultado de la integral. Para cualquier ejercicios de este tipo, entonces lo primero que hay que hacer es hallar el resultado de la integral. Fíjense aquí ya tengo el resultado de esta integral. Entonces lo primero es que una vez que tengan el resultado de la integral, pues hay que evaluar los límites de integración, ¿sí? Esto va desde 0 hasta 1. Y luego, ¿qué te decía el teorema fundamental del cálculo? Que primero hay que evaluar el límite superior, luego menos el límite inferior. Entonces, eso voy a hacer aquí. Primero el límite superior, entonces donde veo x voy a sustituir por 1, entonces se me va a quedar, fíjense, 1 al cubo sobre 3 más 2 por 1. Luego por la regla siempre viene aquí el menos. Ahora donde veo x aquí voy a sustituir por 0, entonces va a quedar 0 al cubo sobre 3 más 2 por 0. Ya está. Ahora fíjense, solamente aquí hacer operaciones aquí aritméticas. Este hace 0, este va a ser a ver cuánto. Un tercio más 2, eso es 1 al cubo, eso es 1. Un tercio más 2, eso es, lo va a hacer directo a ver la suma. Esto es 6, 7 tercios les va a dar. Ya, y esa es la respuesta. Eso es el resultado de la integral definida.
Y entonces ese es el resultado, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿no? Para cualquier ejercicio que tengan, lo primero que van a hacer es siempre hallar el resultado de la integral. A ese resultado de la integral, pues lo evalúan, ¿no? En sus límites de integración. Ya. Entonces, de esa forma, ¿ya? Entonces, de esa forma es como eh, se hace. Y para cualquier ejercicio de esa forma. Ya. Entonces, ahora veremos el cálculo de áreas. Y una aplicación de las integrales es el cálculo de áreas. Fíjense a ver si yo quiero calcular este área. Fíjense, si yo quiero calcular, fíjense que en el cálculo de áreas se analiza cuatro casos. A ver, el primer caso es, este es el primer caso, cuando fíjense que este área está delimitada superiormente por la función y igual a f de x. Fíjense, inferiormente está delimitado por el eje x. Por derecha está delimitado por rectas verticales x igual a, y por izquierda por la recta x igual a, y por derecha por la recta x igual a b. Fíjense que estos son rectas, ¿no? O sea que son constantes. Entonces, si yo quiero calcular este área, pues planteo la siguiente integral. Una integral, fíjense aquí, el límite inferior siempre va a ser lo que está delimitando pues, por izquierda, eso es a. Lo que está delimitando por derecha es la recta x igual a b, ese es el límite superior. Y aquí viene la función que está delimitando superiormente. La función que está delimitando superiormente es f de x, ¿no? Eso viene aquí y aquí el diferencial de x. Entonces planteamos esta integral, ¿no? Si yo quiero calcular esta área. El caso número 2 es cuando yo quiero calcular el área que está delimitado por dos funciones. Fíjense que esta área está delimitado superiormente por la función f de x, inferiormente por la función g de x y lateralmente, fíjense, por izquierda, por rectas verticales, x igual a y por rectas y por derecha, por la recta vertical, x igual a b. Entonces, si yo quiero calcular esta área, fíjense que tiene que cumplir esta condición, ¿no? Que superiormente por funciones y por lateralmente por constantes, x igual a y x igual a b, son constantes, ¿no ve? Entonces, si yo quiero calcular esta área, pues planteo la siguiente integral, es una integral, fíjense, lo que está delimitando por izquierda es la recta x igual a, ese es el límite inferior, por derecha está delimitando la recta x igual a b, ese es el límite superior. Lo que está delimitando superiormente, eso se anota aquí, es f de x, ¿sí? Luego menos la función que está delimitando inferiormente, eso es g de x, o sea, de la integral de esta a hasta b, la función superior menos la función inferior, la función que está delimitando superiormente menos la función que está delimitando inferiormente. De esa forma, planteamos esta integral, pues, para calcular este área, pero tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? El caso número 3 es cuando quiero calcular áreas, pero sobre el eje Y. Fíjense, aquí tengo este área. Está, fíjense, delimitado por derecha. Fíjense que por derecha lo está delimitando una función, si es la función g de y. Por izquierda lo está delimitando el eje Y, ¿sí? Superiormente por una recta horizontal, ¿sí? Una constante por la recta Y igual a D. Inferiormente por la recta Y igual a C. Entonces, si yo quiero calcular esta área, pues planteo esta integral. Es una integral. Iniciamos siempre por la recta que está delimitando inferiormente, eso es la recta y igual a c. Superiormente está delimitando la recta y igual a d, eso lo planteamos es el límite superior de la integral. Y la función que está delimitando por derecha, eso se anota aquí, g de y. Y aquí integramos respecto de la diferencial de y, se anota aquí, entonces integramos respecto de la variable y. Entonces eso, ¿no? Tiene que cumplir, pero tiene que tener más o menos, para que yo pueda plantear este integral, más o menos tiene el área que yo quiero calcular, tiene que cumplir, tiene que más o menos estar de esta forma, ¿sí? Superiormente por la recta y igual a 10 por recta, ¿sí? Por recta. Inferiormente por una recta y igual a c, ¿sí? O por una y igual a c, y igual a d, y por derecha por una función, y aquí por el eje y, ¿ya? Entonces planteo esta integral. El caso número 4 es este, ¿no? Cuando yo quiero plantear ahora un área que está delimitado lateralmente por funciones, fíjense, por derecha por la función g de y, x igual a g de y, x igual a g, aquí por ejemplo, aquí, esto te dice que de la ecuación de esta función tiene que estar despejada la variable x, sí, aquí lo mismo, de esta función
tiene que estar despejado a la variable x. Y lo mismo para este otro caso. Fíjense, aquí tenía funciones y igual a f de x o y igual a g de x. O sea, de la ecuación de esta función hay que despejar a la variable y de la ecuación de esta función hay que despejar a la variable y. Sí, eso está ahí anotado. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Por derecha por la función x igual a g de y, por izquierda por la función h de y, superiormente por la recta y igual a d, inferiormente por la recta y igual a c. Entonces planteo esta integral. Fíjense, estos son áreas ya sobre el eje. El caso 1 y 2 son áreas sobre el eje x y el caso número 3 y 4 son áreas sobre el eje y. Entonces, si yo quiero calcular esta área, pues planteo la siguiente integral. Es una integral que inicia, fíjese, por la recta y igual a c y llega hasta d, y luego aquí hago una resta de funciones. La función que está delimitando por derecha es la g de y, menos la función que está delimitando por izquierda, que es la función h de y luego resuelvo esta integral y ya está. A ver, podemos hacer un ejemplito. Fíjense, hallar el área de la figura determinada por la gráfica de la función y igual a 2x al cuadrado, te dice, y igual a 2x al cuadrado. El eje x y las abscisas x igual a 0 y x igual a 1 figuran al indicar el diferencial de área y los límites de integración. O sea, mm, al hallar el área de la figura delimitada, a ver, y igual a 2x al cuadrado, su gráfico más o menos es de esta forma, ¿ya? Ya eso es la función y igual a 2x al cuadrado, y igual a 2x al cuadrado. Esta es aparte. Luego te dice, fíjese, el área está delimitada por esta función, el eje x. Entonces el eje x es este, ¿no? Ahí tengo el eje x. Y por las abscisas, aquí te dice, por las abscisas x igual a 0 y x igual a 2. Entonces x igual a 0 es esto. Entonces ahí tengo la abscisa x igual a 0 y la abscisa x igual a 2, digamos que es esta. Tengo la abscisa x igual a 2. Y está ahí el área que yo quiero calcular, sería esta parte, ¿no? ¿Sí? Fíjense, entonces, tenemos que analizar en cuál de los cuatro casos estamos, ¿no? Fíjense que lateralmente está delimitado por rectas x igual a 0 y x igual a 2, o desde x igual a 0 hasta x igual a 2, superiormente por una función, inferiormente por el eje x, ¿no? Entonces, estamos en el caso número uno, ¿no? Entonces, esta es la formulita que voy a utilizar, diría, ¿sí? Para calcular ese área. Ya. Entonces voy a plantear aquí la integral. Entonces el área que yo quiero calcular, este área, va a ser igual a una integral. Primero te dice aquí, el límite inferior es lo que está delimitando por izquierda. Por izquierda está delimitado por la recta x igual a 0. Ya está. Desde A hasta B. B es lo que está delimitando por derecha. Y es la recta x igual a 2. ¿Sí? Desde x igual a 2. Y aquí viene la función que está delimitando superiormente. La función que está delimitando superiormente es y igual a 2 veces x al cuadrado. Eso se anota aquí. 2x al cuadrado diferencial x. Ya está. Ahora hay que resolver esta integral, ¿no? A ver, resolviendo esta integral, 2 eso es constante. La integral de x al cuadrado, eso es x al cubo sobre 3. Entonces ese es el resultado de esta integral, pero como aquí como esto es una integral definida, pues hay que evaluar los límites de integración. Esto va desde 0 hasta 2. Entonces ahora hay que resolver esto. Entonces primero donde veo x aquí, primero el superior, ¿no? Sería 2 tercios de 2 al cubo. Luego por regla menos. Entonces, donde veo x aquí, ahora hay que evaluar en el resultado de la integral el límite inferior. Entonces, donde veo x aquí por el límite inferior, que es 0, sería 2 tercios por 0 al cubo. Ya todo esto se hace 0, ¿no? Y esta operación les va a dar 2 al cubo, 8 8 por 2 16 tercios. Les va a dar 16 tercios. Que un poquito mejor lo ordenaremos esto.
Sí, entonces el resultado de esta integral es la 2x al cubo sobre 3. Entonces, como es una integral definida, evalúo los límites de integración. Al evaluar los límites de integración, primero el superior, luego el inferior, y el resultado me da 16 tercios. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Este era un ejemplito. Ahora sí pasaremos a... Sí que pasaremos. Ya para resolver, esta es la pregunta de la segunda pregunta del examen, pero quiero hacer un poco de la repaso de la parte teórica ya antes de pasar a esa parte. Y a ver, esta es ahora, sí, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Si yo quiero hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, fíjense que de esta recta conozco dos puntos, x1, x1, y1, x2, y2. Entonces, si yo quiero hallar la ecuación de esta recta que pasa por dos puntos, pues utilizo esta formulita, ¿sí? Entonces aquí reemplazo mis datos y despejo la variable y, ya voy a tener la ecuación de esta recta. Ahora, la ecuación de una parábola. Sí, tenemos la ecuación de una parábola con con el eje paralelo al eje y con eje paralelo al eje X. Y aquí fíjense si la parábola está de esta forma o si es cuando la parábola está de esta forma o cuando está de esta forma, se dice que es en eje Y, ¿sí? Aquí su vértice está en H, K y P de... Aquí tengo el punto X, Y, es un punto conocido de la parábola, ¿sí? Y aquí tengo el vértice, ¿no? Entonces, si yo tengo una parábola que tiene su eje paralelo al eje Y, pues esta es su ecuación, ¿no? X menos h al cuadrado igual a 4 veces P por Y menos K. H y K es el vértice de la parábola y P se lo llama el parámetro de la parábola. Y así yo tengo ahora, fíjense, esta es una parábola con eje paralelo al eje X. Entonces, aquí de la misma forma tengo el vértice y aquí X, Y es un punto conocido de la parábola, ¿sí? Y aquí tengo el vértice, un punto conocido de la parábola. Entonces, si yo quiero calcular la ecuación de esta parábola, pues este sería, o sea, si yo quiero calcular la ecuación de esta parábola, pues viene dado de esta forma, ¿sí? Y menos k al cuadrado, 4p, x menos h. K y h son el vértice y p es el parámetro de la parábola, ¿no? Entonces, vamos a ver eso enseguida. Ahora veremos la parte de centroides. A ver, para esta parte de centroides, fíjense de la misma forma, ¿no? Fíjense, aquí tengo una figura. Esta sería la figura, ¿no? Sí, esa es la figura. Sí, fíjense que estas funciones encierran una cierta figura, ¿no? Forman una cierta figura. Ahora, de esta figura tiene pues su coordenada que lo llamamos el centro de masa. Por ejemplo, en una circunferencia o en un círculo, su centro de masa está pues justamente en el centro, ¿sí? El centroide es aquel punto donde se concentra toda la masa de la figura, ¿sí? Por decir, en un triángulo, su centro de masa más o menos está por aquí, ¿sí? En ahí es donde se ubica toda la masa de la figura, ¿sí? Entonces, esos son centros de masa. Pero cuando tengo así una figura irregular, pues el centroide se calcula mediante integrales, ¿ya? X sub c y y sub c son las coordenadas del centroide de esta figura, ¿sí? X sub c y y sub c son las coordenadas. Entonces, si yo quiero calcular las coordenadas del centroide de una figura cualquiera, pues utilizo esta formulita, ¿ya? Es el momento en y sobre el área de la figura y la coordenada en y del centroide de la figura es el momento en x sobre el área de toda esta figura. Mx sobre A. A es el área de todo esto, ¿ya? El área de todo esto. Aquí Mx sobre el área. Entonces, donde My o el momento respecto al eje Y, pues viene dado de esta formulita, ¿ya? Viene dado, y el momento respecto al eje X viene dado por esta formulita. Y ahí solamente hay que sustituir ahí. Ya haber dicho. Ya, a ver, ahora sí resolveremos esto. Calcular el área y el centroide de la sección. A calcular el área y centroide. Entonces te pide dos cositas. Fíjate, uno te pide calcular área y otro aquí te pide calcular centroide. ¿Sí? Entonces dos cositas te pide. Área y centroide. De la sección comprendida entre la recta y la parábola. Ya está.
Entonces, la recta pasa por los puntos P1 y P2 y la parábola tiene vértice en 6,6 y pasa por el origen de coordenadas y es paralelo al eje Y, te dice. Primero vamos a hallar la ecuación de la recta y la ecuación de la parábola, ¿sí? Primero voy a hallar ecuación de la recta, voy a anotar aquí, para la ecuación de la recta. Ya. La recta te dice que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Aquí a esto le vamos a llamar el punto x1, y1, esto va a ser el punto x2, y2. Fíjese, la recta te dice que pasa por estos dos puntos, entonces ahora, para hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, pues utiliza esta formulita. Sí, ahí solamente hay que sustituir. Y ya lo voy a hacer un poco rápido el ejercicio ya, obviando algunos pasos que ustedes tienen que hacerlo. Entonces, la ecuación pasa por estos dos puntos, dice. Entonces, si yo quiero hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, pues utilizo esta ecuación, ¿sí? Entonces, solamente hay que sustituir aquí y menos y1. Y1, ¿cuánto vale? Y1 aquí vale 4. Sobre x menos x1. X1 vale y menos. Está mal esta fórmula. Aquí es y2 menos y1. Y aquí es x menos x1, claro. Y menos y1 sobre y2 menos y1, x menos x1. Sí, eso es ya. Entonces ahí he anotado mal la fórmula. Entonces aquí lo voy a corregir también. Y menos y1 sobre y2 menos y1. Aquí x menos x1. Entonces y menos y1 que vale 4 sobre y2 menos y1. Y2 vale 2 menos y1 que vale 4 igual a x menos x1. X1 que vale menos 2. O sea, x menos x1, te dice x1 que vale menos 2 sobre x2 menos x1 sería 2 menos x1. Sería 2 menos x2 que vale 2 menos ahora x1 que vale menos 2. Ya, entonces ahí solamente ahora hay que hacer operaciones. Aquí te va a quedar y menos 4 sobre menos 2 igual a x más 2 sobre menos 2 más 2, menos menos es más y aquí se va a hacer 4. Ya, entonces de aquí van a despejar ustedes a la variable y. Sí, de aquí van a despejar a la variable y. Y la ecuación de la recta había sido y igual a menos 1/2 de x más 3. Entonces esa es la ecuación de la recta, ¿ya? Y aquí van a despejar a la variable y ese va a ser el resultado del despeje, va a ser este. Sí, entonces ya tengo la ecuación de la recta. Ahora vamos a hallar la ecuación de la parábola. Ya. Ahora, para la ecuación de la parábola, fíjense, te dice, la parábola tiene vértice en 6,6, pasa por el punto, pasa por el origen, y el origen de coordenadas, pasa por el origen de coordenadas, te dice. Entonces, el origen de coordenadas, pero ¿qué punto, qué coordenadas tiene el origen de coordenadas? Pues el punto 0,0, y el eje Y, te dice. Entonces, es una parábola que tiene el eje paralelo al eje Y. Entonces, fíjense, eje Y. Ahí te dice eje Y. Entonces voy a utilizar, esta sería la ecuación, ¿sí? Si les diría aquí eje X, pues tendrían que utilizar esta ecuación. Como nos dice eje Y, pues voy a utilizar esta ecuación. Copiar, pegar. Ya. Entonces, nuevamente, a ver aquí, el vértice está en 6,6. Esto es el H y esto es el K, ¿sí? Es vértice. En H está 6, en K está 6. Pasa por el origen, te dice, pero el origen tiene coordenadas 0, 0, ¿no? Eso es algo de lo que hay que tomar en cuenta, porque aquí como tal no te dice, ¿no? El punto 0, 0, pero te dice pasa por el origen, o sea, pero el origen tiene coordenadas 0, 0 y es paralelo a Y. Entonces, conociendo HK y conociendo aquí el punto, el origen de coordenadas, que este es el punto XY, ¿sí?
Entonces, conociendo esto, el vértice y un punto de la parábola, o sea, te dice lo siguiente aquí, que la parábola, fíjense, te dice, tiene vértice en el punto 6 6. Entonces, aquí tengo el vértice de la parábola, está en 6,6, ¿sí? Entonces, y esta parábola pasa por el origen, o sea, pasa por el punto 0,0, eso te dice aquí. O sea, ahí tendría el punto P de coordenada 0,0. Entonces, esos datos nos dan, ¿no? Tiene su vértice en el punto 6,6 y esta parábola pasa por el punto 0,0, ¿sí? Y nos pide hallar su ecuación, ¿sí? La ecuación de esta parábola. Entonces, aquí nada más hay que sustituir. Fíjense que ya conozco de aquí X y Y, H y K ya conozco, solamente falta hallar P, ¿sí? Que eso es el parámetro de la parábola, se lo suele llamar. Entonces, solamente ahora nuevamente vamos a sustituir esta parte, lo voy a borrar, ¿ya? Ya. Entonces, nuevamente ahora vamos a sustituir aquí, ¿qué te dice? X menos H. X es el punto conocido, ¿no? Y X y Y son los puntos conocidos, o los puntos por los cuales pasa la parábola. Es 0, 0. Sería 0 menos H. H que vale 6. Menos 6 al cuadrado igual a 4 veces P. Y menos K. Y que vale 0, K que vale 6. Sería 0 menos 6. Y ya está, ¿no? De aquí solamente hay que despejar ahora menos 6. Esto te va a dar 36. Aquí te va a dar 4 veces P. Y esto menos 6. Y aquí despejando P nos va a salir 36 sobre menos 24. 36 sobre menos 36 24 avos, ¿ya? Aquí nos va a dar menos 36 24 avos. Y si esto lo despejamos, a ver, octavas 3 octavas 4, ¿no? ¿Octavas cuánto? Octavas 3. O mejor estoy simplificando aquí mal. Aquí las doceavas 2 doceavas 3. Entonces el parámetro de la parábola aquí había sido menos 3 medios. Ya está, ya tengo P. Entonces aquí solamente voy a sustituir aquí. Entonces fíjense, X menos H. H, ¿cuánto valía? 6. K vale 6 también. Entonces X menos 6 al cuadrado igual a 4 veces P. P que hemos hallado, menos 3 medios. Y menos Y menos K. K que vale 6. Y menos 6. Ya está. Entonces aquí voy a desarrollar este binomio, sería el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que eso nos da 36. Aquí voy a ver cuánto. Mitad 1, mitad 2, aquí te va a dar menos 6 por y menos 6. Nuevamente de aquí ustedes, de aquí van a despejar a la variable y. Despejando a la variable y les va a quedar lo siguiente. Y igual a menos un sexto de x al cuadrado más 3. Entonces, esta es la ecuación. Aquí tengo la ecuación de la parábola. Y aquí tengo la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta. Entonces, eso es lo primero que teníamos que hacer. No teníamos que hallar la ecuación de la recta y teníamos que hallar la ecuación de la parábola. Entonces, ya he hallado la ecuación de la recta y ya he hallado la ecuación de la parábola. Entonces, ahora voy a graficar estas ecuaciones. Voy a graficar la ecuación de la recta y voy a graficar la ecuación de la parábola. Entonces, ahora sí pasaremos a lo que nos pedía en un inciso A. Entonces, la recta es y igual a menos un medio de x más 3. Menos un medio de x más 3. La recta es y igual a menos un medio de x más 3. Entonces 1, 2, 3. Y cuando x va a 2 y y va a menos 3. Algo así está la ecuación de la recta, ¿ya? Esta es la recta y igual a menos un medio de x más 3. Ya, y la ecuación de la parábola es menos un sexto de x al cuadrado más 3. Entonces la gráfica de esta parábola está más o menos en 6 6 te dice. Ya.
Sí, algo así está la ecuación de la parábola, ¿no? Esta es la parábola y igual a menos un sexto de x al cuadrado más 3 menos un sexto de x al cuadrado. Aquí me he equivocado ya. Cuando despejen de aquí, aquí les va a dar más 2 veces x. Aquí también me he equivocado. Esto es más 2 veces x. Esto lo borraremos. Ahí está, fíjense ahora que esas dos funciones encierran un cierto área. Ese área es el que les piden calcular. ¿Sí? Ahora tenemos que hallar ese área, ¿no? Que delimita estas dos funciones. Fíjense que delimitan este área y yo tengo que... ¿Cuánto es ese área? Es lo que tenemos que hallar. Entonces vamos a usar... este es lo que te pedía primero, ¿no? Área, luego centro de masa. Y esta figura pues tiene... Esta figura que es irregular tiene su coordenada, tiene su coordenada o tiene su centro de masa, ¿sí? Primero hallaremos área, ¿ya? Entonces... Mm, ya, entonces tenemos que fijarnos de los cuatro casos. Fíjense que este área está delimitada superiormente por una función, inferiormente por otra función y lateralmente están delimitada desde la coordenada en x de este punto. Ahora lo voy a anotar de este color, ¿sí? Este punto tiene una cierta coordenada en x. Entonces lateralmente esta coordenada está delimitado desde la coordenada en x de este punto, voy a llamar x1, ¿sí? Es una x1 hasta la coordenada x2 de este punto, ¿sí? De este punto. Entonces, ¿en cuál caso estamos? Estamos en el caso número 2, ¿sí? Porque, fíjense, función delimitada superiormente por función, inferiormente por función y lateralmente por constantes, ¿sí? Con constantes x igual a y hasta la coordenada x igual a b, desde la coordenada x igual a hasta la coordenada x igual a b. Entonces, esta es la formulita que vamos a utilizar. Copiar. Vamos a pegar es un poco largo la resolución del examen. Ya, entonces, ¿cómo voy a hallar ahora estas coordenadas en x? ¿Sí? Eh, para cualquier esto, ¿ya? Si yo, fíjense, aquí tengo una función f de x y aquí tengo una función g de x. Si yo quiero hallar los puntos de intersección de estas dos funciones, pues tengo que hallar la ecuación o tengo que resolver las ecuaciones, ¿no? Entre estas dos funciones. ¿Sí? Si esto es, digamos, x al cuadrado, si esto es x al cubo más 3. Si yo quiero hallar los puntos de intersección entre dos funciones, pues resuelvo las ecuaciones. Aquí va a venir x al cuadrado más 3 y aquí x al cuadrado, es decir, resuelvo esto con esto. Lo igual voy a hallar las coordenadas en x, ¿no? Eso de... Lo mismo, ¿no? Cuando hayamos, digamos, tengo una recta f de x, aquí tengo la recta g de x. Si yo quiero hallar el punto de intersección, pues resuelvo el sistema de ecuaciones, ¿no? Entre estas dos rectas, que puede ser x más 3 y aquí puede ser x más 5, 2x más 5, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar este punto de intersección o el punto de intersección entre dos funciones, entre cualquiera que sean dos funciones, entre dos funciones cualesquiera, ya sean lineal, exponencial, trigonométrico, cualquiera, si yo quiero hallar el punto de intersección entre dos funciones, pues igualo sus ecuaciones, ¿no? Esto con esto y ya está. Entonces hay que resolver, ¿no? Entonces yo necesito hallar la coordenada en x de este punto y la coordenada en x de este punto, ¿no? Entonces voy a resolver esto con esto. Es decir, voy a copiar. Eso va a ser igual a... ¿Ya está? Entonces tienen que resolver ahí, les va a resultar, a ver, a cada lado de la igualdad, esto puedo multiplicarlo por menos, por 6, ¿no?
Al multiplicar por 6 a cada lado, aquí nos va a quedar menos x al cuadrado. Aquí 6 por 2, eso nos va a quedar 12 veces x. Aquí les va a quedar 6 entre 2 es 3, les va a quedar menos 3 veces x. Y 6 por 3, eso es 18. Entonces de aquí van a despejar, a ver, la variable x al cuadrado menos 15 veces x más 18. Solamente estoy ordenando la ecuación, ¿no? Entonces ahora resolviendo esta ecuación de segundo grado, nos va a dar que dos soluciones, ¿no? Una solución x que es ¿cuánto? A ver, 1,32 y otra solución en x les va a dar 13,68. 13,68. 1,32, 13,68. O sea, esta coordenada en x, como sería la coordenada de x1 sería 1,32, ¿no? Porque está más a la izquierda. Y el 13,32, 13,68 sería el valor de x2, que está más a la derecha, ¿no? Entonces sería desde x1, que es 1,32, hasta la coordenada x2, que eso es 13,68. 13,68. Y entonces ahora hay que calcular el área, ¿no? Ahora el área viene dado de esta forma. Entonces el área es una integral. Lo que está delimitando por izquierda, es x igual a 1,32. Entonces inicia en 1,32 hasta lo que está delimitando. B es lo que está delimitando por derecha. Lo que está delimitando por derecha es la coordenada x igual a 13,68 hasta 13,68. Aquí abro mis corchetes. F de x es la función que está delimitando superiormente. Superiormente, fíjense, es la función menos un sexto de x al cuadrado más 2x.